la forma en que hago mis transacciones. Pasar de la desconfianza a la confianza, ¿sí? Digamos que todas esas son unas características que son muy esenciales para que la innovación se dé, porque el mejor de todo es un ejemplo. Digamos, el último ejemplo que nosotros tuvimos aquí en Medellín, del cual pues yo soy parte y fui parte, fue el ejemplo de Inspiramed. ¿Sí? Inspiramed fue la construcción de los respiradores mecánicos. Y eso, hay básicamente tres equipos que se dedicaron a desarrollar unos respiradores de la Escuela de Ingenieros, la Universidad de Antioquia y Industria Médica San Pedro. Y una noche alguien escribió un tweet que lo retuiteó de Singularity University, que es una universidad que queda en Estados Unidos, donde decía, hombre, deberíamos hacer respiradores mecánicos locales porque va a haber un desabastecimiento de respiradores. Efectivamente hay un desabastecimiento de respiradores brutal a nivel mundial. Se utilizaban 7.000 respiradores mensuales en todo el mundo. Y por ejemplo, por el tema del COVID, llegamos a necesitar 220.000 respiradores mensuales en todo el mundo. Entonces, es imposible llegar a ellos. En cuestión de una noche, alguien escribió un tweet, retuiteó a Singularity University, el uno contestó, el otro contestó, y en cuestión de 3 o 4 días teníamos 50 empresas, 3 grupos trabajando cada uno en paralelo. Cada uno de estos respiradores tienen mecanismos de funcionamiento completamente diferentes, y todos trabajando, y todo a través del chat y de las llamadas, y todo el mundo compartiendo. Entonces, digamos que todo ese tema es lo que crea el tema del ecosistema. Ahora, ¿quién entró aquí? Aquí entró la academia con las universidades, entró el gobierno a través de la alcaldía, a través de Ruta N, entró la gobernación de Antioquia, entraron 50 empresas, donde después llegó Postobón puso 9.000 millones de pesos, esos 9.000 millones de pesos nos dio un aire para poder seguir adelante. Entonces, digamos que esa economía colaborativa es lo que hace que se cree todo esto, pero para crear ese tema colaborativo hay que tener unas destrezas. Y básicamente, aquí es una fotografía de alguno de los respiradores. Digamos que esas destrezas se van dadas es porque nosotros tenemos que ser capaces de generar alianzas. Y aquí en Colombia, digamos que en eso fallamos bastante. Nosotros somos bastante malos para generar alianzas, pero esto es un gráfico del Dublin Group, donde básicamente el gráfico de la izquierda lo que nos muestra es la cantidad de esfuerzos que se hacen en desarrollar productos. O sea, generalmente todos los esfuerzos que se hacen en el mundo es a través de desarrollo de productos, desarrolle más productos. Vemos al telemarketing de por la mañana el domingo lleno de productos que sirven para absolutamente todo, ¿sí? Pero el retorno sobre sobre la innovación y la creación de valor en realidad únicamente se da en el 2% de los productos o de los proyectos totales, porque el 90% del valor se está dando es en networking efectivo y en creación de nuevos modelos de negocio. El producto ya está inventado, ¿sí? Y lo que tenemos que crear es el modelo de negocio y el network para poderlo vender, poderlo comercializar, poderlo mandar hacia el exterior, poderlo poner en los canales de distribución, o sea, lo que tengamos que hacer. Entonces el foco es en la generación de modelos de negocios y de construcción de redes, más que el foco en la generación de productos. Hay muchos ecosistemas de innovación, la innovación se toma mucho tiempo, hay los grandes de los países grandototes, pues están desde antes de 1990, nuestro único ecosistema de innovación que tenemos acá es Ruta N, pero fue creado después del 2000, y hay unos mejores que otros. Pues Silicon Valley es de los mejores, Tel Aviv en Israel, Los Ángeles, Seattle, Nueva York, Boston, Londres, Toronto, todos en países desarrollados. En cuanto a las destrezas y las habilidades, hay dos tipos de necesidades que yo encuentro en las empresas y es con las cuales yo escojo a las personas que van a entrar a mis grupos de innovación. Depende del tipo de innovación que yo quiera hacer. Si yo quiero hacer un tipo de innovación que es un tipo de innovación incremental, y a esta me refiero a yo voy a hacer lo que yo hoy hago, pero voy a mejorarlo un poquito más. O sea, yo ya hago galletas de chocolate, voy a hacer galletas de vainilla y galletas de naranja y galletas más grandes y galletas más chiquitas y voy a exportar galletas y todo eso es innovación. Eso vale como innovación, ¿sí? Pero es una innovación incremental. O sea, coge un mismo producto y lo desarrolla. Mucha gente dice que la gente de Apple
no hace innovación radical, que solamente hace innovación incremental. Ellos no se inventaron el celular, ellos no se inventaron el reproductor de música, ellos no se inventaron el portátil, ellos no se inventaron básicamente nada. Es solamente innovaciones incrementales. Pero cuando hago innovaciones incrementales, necesito un perfil de una persona que es un modificador, o sea, que está dispuesto a llegar a un proceso y cambiarlo. Es planeador, porque es que él no me puede descuidar el proceso que tiene actualmente, porque es el proceso con el cual yo hoy trabajo. Es un sostenedor, tiene algo de retador y es soñador. ¿Sí? Él sueña con unas cosas y también reta algunos status quo. Cuando yo hablo de innovación radical, ya me estoy hablando de la innovación que me cambia mi paradigma, me cambia mi modelo de negocio. O sea, yo pasé, que es lo que mucha gente ahorita está diciendo, que hay que reinventarse, que no sé qué. No todos los sectores tendrán que reinventarse después de este tema que nos está sucediendo, pero sí habrá muchos que están cambiando radicalmente su modelo de negocio. Y les toca cambiarlo. Los instructores de gimnasio, que ya no tienen un gimnasio físico, lo tienen que dar por internet y muy seguramente ya están vendiendo equipos, cuando ellos antes no vendían equipos porque iban a dar clases a un gimnasio que ya tenía todos los equipos montados. Pero digamos esos que tienen que entrar a innovaciones radicales, que cambian radicalmente las cosas y cambian radicalmente los modelos de negocio, son perfiles de personas prácticas, son sintetizadores. Estos son esos tipos de perfiles y esas destrezas que a él no lo ponga a llenar un informe, a él no le ponga a llenar un acta de una reunión, a él no le ponga a escribir un anteproyecto, nada, déjelo hacer rápido, déjelo caminar y mover rápidamente y que él pueda saltar obstáculos. Es altamente innovador también, tiene soñador y también tiene retador. Entonces, digamos que porque es que la innovación, al final, la forma en como la vemos en las empresas, es la capacidad que tenga, digamos que una empresa o una universidad o quien sea, de coger a toda su pirámide organizacional, desde el alto directivo hasta los operarios, y tener unas ideas y tener unos proyectos y pasarlos a través de un tubo donde yo ya lo estoy volviendo factible y eso volverlo una planta que germine y un proyecto que germine y que me dé resultados. Entonces, para yo poder sacar esas ideas a través de ese tubo, pues yo necesito personas especiales, necesito personas que sean capaces porque ahí necesito todo ese tema de sinergia, necesito el tema de economía colaborativa, necesito el tema de comunicación efectiva. Esas destrezas de las que hablamos ahorita en el tema de las destrezas de la economía colaborativa. Porque al final, innovación yo lo puedo aplicar a cualquiera de los horizontes. O sea, yo puedo hablar un horizonte uno, es el horizonte el cual yo trabajo hoy, es el horizonte el cual me da mi negocio hoy, me da mi flujo de caja, me da mis ventas, mis costos, mis gastos, mis clientes. Un horizonte 2 es un horizonte que parece ser una posible opción de negocio, pero aún no sé cómo hacerla. Y un horizonte 3 es una opción de negocio que está mucho más lejana. Entonces, yo creo que, digamos que esas son las principales destrezas que tiene que tener ese innovador, esas son las principales competencias que tiene que tener para poder sacar adelante. Eso no lo enseñan a uno en la universidad, eso no se lo enseñan a uno en el colegio, eso viene dentro de cada uno. Muchísimas gracias, Cristian. Esa es la idea, como ir viendo desde la educación y desde las empresas, cómo generamos esas relaciones y cómo propiciamos escenarios en los que se desarrollen estas capacidades, habilidades, destrezas y competencias. Damos paso a Nelson. Bienvenido, Nelson. Gracias. Bueno, lo primero, en la misma sintonía de Juan Carlos, yo tampoco, tampoco me puedo plantear como experto en emprendimiento, pero sí me gustaría presentar unas notas sobre emprendimiento. Yo tengo la sensación, a ver, durante este siglo, particularmente en Colombia, el mercado laboral relacionado con lo que ha ocurrido en los sistemas educativos ha venido enfrentando una serie de transiciones, de las que comentaba Juan Carlos. A partir de ahí yo creo que ha venido surgiendo muy fuertemente el emprendimiento
más como acción que como discurso. Creo que en la medida que va apareciendo, o uno de los remedios que las instituciones educativas y que los gobiernos han encontrado frente a temas de empleo y subempleo, ha sido como comenzar a hablar de emprendimiento y empezar a formar programas de emprendimiento y empezar a generar una lógica de que eventualmente las personas no solo deben emplearse, sino también deben ser emprendedores y generar su propia empresa. Yo no tengo claridad cuáles han sido los impactos, es decir, que todos estos programas que hay sobre emprendimiento, qué impactos han tenido, pero pues básicamente casi que con todas las poblaciones uno ve una amalgama enorme de políticas públicas, de programas públicos hacia el emprendimiento. Si pensamos en la política para, para, para desmovilizados o reincorporados, hay un componente de emprendimiento. Si miramos en la política de trabajo juvenil, hay un componente de emprendimiento. Si pensamos en la política de víctimas, hay un componente de emprendimiento. Entonces, como que pareciera como que se plantea que el emprendimiento es una alternativa a las personas cuando no tienen la capacidad o la posibilidad de acceder a un trabajo. En ese sentido, yo no sé si ha habido eventualmente cierta confusión entre emprendimiento, entendido como llegar a constituir una empresa y que esa empresa comience una senda de productividad y crecimiento, con más bien una idea de trabajadores por cuenta propia. Yo como formo trabajadores de cuenta propia que se puedan proveer sus propios recursos, y en ese sentido, más que pensar en unas empresas y en la formación de un acervo empresarial en el país, lo que se ha pensado es más bien en unos medios de subsistencia, o cómo construir unas economías de subsistencias para que determinadas poblaciones pues tengan unas alternativas de ingresos diferentes al empleo. Y por supuesto, desde esa lógica, si estoy pensando en que cualquier economía de subsistencia o que el emprendimiento es básicamente construir trabajadores por cuenta propia, entonces ahí inmediatamente me aparece el problema. Bueno, no sé si sea un problema, pero me aparece un contexto de informalidad. O sea, si estos emprendimientos no terminan en empresas altamente productivas o altamente competitivas o con potenciales claros de crecimiento, pues potencialmente lo que estoy conformando es un entramado empresarial basado en la informabilidad, y ahí va a venir una discusión permanente de qué ocurre primero. Primero ocurre la formalidad y la formalidad crea productividad y crecimiento, o primero las empresas son rentables, son productivas, y una vez las empresas o estos emprendimientos comienzan a ser rentables y productivos, aparece la formalidad. Y por supuesto, entonces en contravía podemos, podemos decir, no, pero es que los grandes emprendimientos del mundo de hoy todos aparecieron en un garaje. O sea, si pensamos en Amazon, en Facebook, en Google, etcétera, etcétera, pues esos emprendimientos finalmente aparecieron en un garaje con unas personas muy dedicadas que tomaron la decisión de ser emprendedores, y pues finalmente esos emprendimientos se desarrollaron. Entonces, y siempre nos va a aparecer ese dilema entre formalidad y, y sostenibilidad, ¿cuál de los dos viene antes? Desde mi experiencia como emprendedor, yo he formado 3 empresas, pues casi que pondría los mismos elementos que han puesto Juan Carlos y Cristian. El primer elemento que debe tener un emprendedor es mucha resiliencia, o sea, saber que va a fracasar muchísimas veces, que es bastante difícil echar un proyecto empresarial hacia adelante, y que debe encontrar muchas maneras de hacerlo. Ahora, en términos de innovación, nosotros en el Centro Nacional de Consultoría digamos, hay una línea de investigación muy importante que tenemos sobre crecimiento y productividad. Nos interesa muchísimo entender en el Centro Nacional de Consultoría qué hace que las empresas crezcan y qué hacen que las empresas sean más productivas. Y pues en toda la línea de estudios que hemos hecho en esa dirección, eh, siempre la innovación aparece. O sea, digamos,
no hay estudio que hayamos corrido sobre por qué las empresas crecen o por qué las empresas son productivas, donde una de las variables que aparece como significativa, que aparece explicando el fenómeno, es la innovación y expresada de la manera que uno lo quiera expresar, expresada en términos de la inversión que realizan las empresas en innovación sobre sus ventas o sobre su rentabilidad, sobre si hay un líder de innovación en la empresa o no hay un líder de innovación en la empresa, si hay una unidad de innovación o no hay una unidad de innovación, si la innovación impacta producto o impacta procesos, si la innovación impacta costos o impacta crecimiento. Casi que independientemente de cómo se manifieste la innovación en las empresas, la innovación siempre le pega y es uno de los elementos explicativos de crecimiento y productividad. En ese sentido, pues, respondiendo directamente a la pregunta sobre esas capacidades, competencias, y de nuevo, retomando los propios estudios que nosotros hemos elaborado, yo creería que son estas capacidades, estas competencias y estas destrezas a desarrollar las que se presentan en las organizaciones que logran a través de la innovación, a través del conocimiento, a través de la información, crecer y ser productivas, y lo que hemos encontrado que tienen las empresas, que tienen las características que tienen estas empresas que utilizan el conocimiento y la innovación para ser más sostenibles, para crecer más, para ser más productivas, es uno, estas empresas se adaptan rápidamente y adoptan rápidamente tecnología, que es un poco lo que estaba planteando Cristian. Es decir, son empresas que tienen capacidad de transformarse a velocidades más altas del resto de empresas. Esto implicaría que estas empresas, dentro de las competencias que buscarían en el mercado, es justamente esas personas con altas capacidades de adaptación. En todo lo que hemos encontrado también muy en la línea de Cristian y de Juan Carlos, las relaciones interpersonales son súper claves. O sea, estas empresas y estas personas saben trabajar en equipos y saben construir comunidades. Y eso es una competencia que cada vez se nos presenta en los estudios que nosotros corremos mucho más relevantes. Son personas que saben interactuar con otros, que saben interactuar con otros que son diversos, es decir, no con personas similares, sino con personas diversas, y logran altos desempeños en equipo de trabajo, pero más que lograr altos desempeños en equipo de trabajo, logran construir comunidad en esos equipos de trabajo, que era un poco lo que planteaba Cristian. La innovación ocurre en un ecosistema, ocurre en un tejido de personas y de empresas. Eh, y como decía Juan Carlos, aquí son elementos absolutamente personales e interpersonales los que entran a jugar. Hay elementos de competencia, si se quiere poner algún rótulo extraño de STEM. Son personas o estas empresas, perdón, son personas que toman decisiones con base en la información y la evidencia. Es decir, los procesos de toma de decisiones están basados en información y en evidencia, que aprender del error requiere estos sistemas de información y evidencia, saber cuándo acerté, saber cuándo fallé, eso requiere sistemas de medición. Por lo tanto, dentro de las habilidades que tienen estas empresas es interactuar con bases de datos, interactuar con volúmenes grandes de información y ser capaces de analizar esa información. Lo que les comentaba, pertenecer, hacer parte de un sistema, hacer parte de una comunidad, son atributos relevantes en estas empresas. Y aquí, digamos, para complementar el estudio que le estaban narrando, también en este momento estaríamos haciendo un estudio de mercado sobre cómo ocurre el mercado laboral en Colombia. Y es absolutamente impresionante, pero el 60% de los puestos de trabajo que hoy demandan las empresas tienen que ver con personas que sepan relacionarse. Es decir, la principal competencia que solicitan las empresas hoy día en las plataformas de ofertas de empleo son personas que sepan relacionarse y particularmente personas que sepan relacionarse con desconocidos. Digamos, si nos fuéramos a teoría de redes sociales, es decir, no personas que sepamos relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, si queremos ser un poco más sofisticados, con nuestras clientelas,
sino esos puentes débiles, esos lazos débiles, cuando yo soy capaz de generar una relación con un desconocido, ese tipo de personas son altamente apreciadas por las empresas y coincide con este tipo de empresas que adoptan tecnología, que adoptan innovación, que adoptan conocimiento. Eh, Unos elementos también muy relevantes en términos de competencias científicas es, hace un rato estaba conversando justamente sobre eso. Yo cuando era niño había una fábula que era muy famosa y que a mí me gustó mucho, que era la fábula del burro flautista, de donde sale un adagio popular que es le sonó la flauta. La diferencia entre que a uno le suene la flauta y ser un flautista virtuoso es que a mí me suena bien, pero no solo me suena bien, sino soy capaz de replicarlo. Entonces es cómo ser capaz de estandarizar un proceso, comprender un proceso, sistematizar un proceso de tal manera que yo sea capaz de replicarlo. Es decir, lo que es absolutamente clave en esto no es ser capaz de producir la hamburguesa más deliciosa que jamás haya existido en el planeta. Lo que es absolutamente relevante es ser capaz de fabricar o de producir una segunda hamburguesa con idénticas características. Y cuando yo logro generar esos procesos de replicabilidad y aún más de escalabilidad, es decir, no pasar de producir una hamburguesa a 2 hamburguesas, a 3 hamburguesas, a 10 hamburguesas, a 100 hamburguesas, a 1000 hamburguesas, a millones de hamburguesas con idénticas características, pues estoy en la ruta de la innovación, que esto por supuesto tiene que ver con lo que comentaba Cristian. En general los procesos disruptivos son procesos de gran escala. Y finalmente, la última característica que podría presentar, que también de nuevo está en mucha sintonía con lo que acaba de presentar Cristian, las empresas que son innovadoras o por lo menos que son capaces de adoptar conocimiento, innovación, tecnología para crecer y ser productivas, dentro de sus características es que pasan muy rápidamente de la planeación a la ejecución. Es decir, pasan muy rápidamente de pensar al hacer. A veces, y lo que vemos es que un inmenso volumen de empresas y posiblemente un inmenso volumen de personas, pensamos mucho y hacemos poco. Y las empresas que son altamente innovadoras piensan, no dejan de pensar, pero actúan. Y actúan a la misma velocidad que piensan. Podría presentar algunos datos, pero digamos, habría estudios que muestran que más o menos el 70% de las empresas planifican o tienen procesos de planificación, pero este 70% de empresas que planifican, solo el 20% llevan a cabo los planes. Es decir, las empresas, y particularmente en Colombia, yo siento que nos encanta diagnosticar y planificar, es lo que más nos gusta. Y somos muy poco orientados a la acción. Y dentro de las competencias a desarrollar es orientarnos rápidamente a la acción. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Juan Carlos. Encontramos aquí un punto clave y es una unión muy precisa entre la razón y la emoción, en donde claramente hay unos procesos disciplinares que nos llevan a innovar, que nos invitan a la innovación, pero un fuerte de estos procesos son las emociones, la confianza, eso que hablaba Cristian, de ser práctico, de saber construir relaciones, de comunicarse, ¿sí? Construir comunidades. Estas capacidades, competencias, destrezas, muy poco se desarrollan en el aula. Hoy tenemos un sistema educativo eh, que en su mayoría permite la tradicionalidad y poco va en ese ejercicio de la innovación, aunque claramente hay innovaciones, no en su mayoría, ¿sí? Quisiera ahondar un poco, preguntarles profundamente cómo se desarrollarían desde su experiencia como empresarios, como constructores de pensamiento, como catedráticos, cómo se desarrollaría efectivamente en el aula habilidades, capacidades y competencias que se requieren para innovar y emprender y salir adelante dentro de las empresas, porque claramente las empresas están solicitando en este momento personas con unas capacidades que de pronto en la escuela no las estamos desarrollando. Entonces, ¿cómo se podrían desarrollar estas capacidades? Juan Carlos.
Pues yo quisiera retomar lo último que dijo Nelson, que me encantó y que tiene que ver con la acción. Lo primero es que, digamos, la reflexión es supremamente profunda porque, digamos que al final el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad tiene que ver mucho con nuestro sistema educativo y con nuestra configuración de la educación. Eh, y, digamos, siendo un poco sarcástico acá, pues al final uno dice, ¿y cómo hemos podido resolver ciertos problemas cuando la escuela ni siquiera está preparada ni configurada para eso? Y tú lo estás diciendo con un término que a mí me parece que es un término que deberíamos empezar a mirar cómo reconfiguramos. Y tiene que ver con las aulas. Es decir, creo que Cristian lo mostraba en términos de esos elementos que interactúan en un ecosistema y creo que la aula como un escenario de encierro es la que menos nos permite, digamos, interactuar y construir relaciones e interacciones que nos permitan desarrollar la capacidad de innovación y emprendimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconfigurar la escuela. Creo que la escuela como escenario es una escuela organizada muy digamos, desde una época industrial. Es una forma de configuración, digamos, y desarrollo de capacidades para un momento que ya no es, y de alguna manera ya empieza a pasar agua con bastante fuerza. Yo hacía una crítica en estos días en un post que escribí y yo decía un poco esto, es decir, al final seguimos intentando defender algo que no se puede, defender y sostener algo que no se puede sostener y es buscar que los niños de nuestro país sigan estando configurados en unos escenarios que ya no son, digamos, de encierro como las aulas, sino pegados a unas pantallas. Y entonces, al final, lo que queremos es que el niño esté de 8 a 12 conectado a una pantalla porque sentimos que está desarrollando sus capacidades, pero está en esa misma configuración que no está resolviendo los problemas que tenemos en este momento como sociedad. Entonces, yo creo que aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si esa forma de configuración realmente es una forma que desarrolla capacidades. Esa pregunta que tú nos hacías al principio en términos y como la abordábamos un poco con Nelson, que tiene que ver con el tema de la colaboración, de la cooperación, de la creatividad, de la interacción con los otros, que el aula no nos lo permite. Es decir, y en eso hay que ser nosotros, digamos, que fuertes y mirar también experiencias. Uno mira, por ejemplo, la experiencia de una institución educativa como la institución del High de San Diego, y lo más importante acá son las interacciones. Y creo que cuando uno mira el esquema que nos mostraba Cristian en términos de la empresa, de la academia y del otro componente, en términos de ecosistema, digamos, más allá de los actores del ecosistema, realmente el concepto de ecosistema no está por los componentes, está por las interacciones. Es decir, lo más importante del ecosistema, hasta en su definición, digamos, de la estricta de la biología, son las relaciones. Entonces, yo creo que aquí lo que nos está haciendo un llamado es a una reconfiguración de una escuela que ya no está, que ya no nos soluciona los problemas que tenemos, una escuela que además, digamos, tiene muchas deudas con respecto a lo que estamos enfrentando. Y aquí hago un llamado, digamos, en torno a todos estos proyectos que hemos desarrollado y que hemos impulsado alrededor de la innovación educativa, y tiene que ver con un concepto que hay que volver a dimensionar, y tiene que ver con las experiencias de aprendizaje. Más allá de seguir hablando nosotros de aulas o de clases, digamos, el gran propósito de la educación o hacia donde debería enfocarse la educación tiene que ser cómo yo soy capaz de brindarles a los niños y a los jóvenes experiencias poderosas de aprendizaje. Yo hablaba en un proyecto en donde participé antes de diseñadores de experiencia, de los nuevos roles del maestro como diseñadores de experiencia. ¿Y por qué la experiencia aquí es muy importante? Porque miren lo que sucede, y creo que lo ponía Nelson al final de su intervención, es decir, el tema de la acción. Es decir, nuestra escuela pareciera una máquina que está construida únicamente para ejercitarnos cognitivamente. Y si ustedes ven todo ese, digamos, compendio de disciplinas, es al final como un entrenamiento a ver cómo yo adquiero conocimientos, pero yo también cómo desarrollo mis capacidades de cálculo.
¿sí? Es como si fuera una escuela, como si la escuela fuera un dispositivo que está concentrado más en la computación, en ese tema de procesar, que en un tema realmente, como lo diría Morán, como de cogitar, como de pensar, como de reflexionar, que es aquí donde realmente tienen y nacen las capacidades de innovación. La experiencia, ¿por qué es importante y por qué, digamos, y esto lo tomo un poco con un autor que vamos a hablar de pronto más adelante, que es Harari, y es ese concepto que propone Harari alrededor de la experiencia como esa unidad, digamos, que pone tres componentes que me parecen fantásticos. La experiencia de aprendizaje tiene que tener una relación con el pensamiento, por supuesto, y la escuela creo que no lo ha aplazado, pero también tiene que ver con las emociones y las sensaciones. Y es que nosotros necesitamos tener experiencias de aprendizaje que además de desarrollarnos las capacidades de pensamiento, nos desarrollen las capacidades de sentir, de emocionarnos, de ponernos tristes, de sentir miedo, de sentir ira. Yo creo que todos los que hemos vivido esta cuarentena, que además ha sido global, las capacidades que más valoramos no tienen que ver con las de pensamiento, tienen que ver con las de la emoción y cómo somos nosotros, digamos, cómo somos autorreflexivos con eso, pero también cómo somos, digamos, de alguna manera, nos regulamos en nuestras emociones y nuestras capacidades. Eso es muy importante cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de emprendimiento, y vuelvo y pongo ese ejemplo que ponía Nelson, esas capacidades que son muy importantes de pararse. Yo miraba los ejemplos un poco de innovación del país y en eso soy súper crítico. Yo creo que tenemos todavía unos niveles de innovación demasiado, digamos que no han madurado como en otras regiones del mundo. Yo siento que aquí seguimos nosotros castigando a los emprendedores en términos que lo que nos interesa es el producto del emprendedor y no el emprendedor como tal. Es decir, aquí nosotros hemos condenado a muchos emprendedores que no han podido con sus proyectos por X o Y circunstancias y que han condenados, endeudados hasta el cuello y no los protegemos, pero no debemos proteger el producto del emprendedor. Debemos proteger el emprendedor. Entonces, un poco retomando y ya cerrando esta parte de la pregunta, yo creo que lo más importante es reconfigurar la escuela para que la escuela de alguna manera responda a los desafíos que tenemos. ¿Por qué la innovación es tan importante en este momento? ¿Por qué no hablar de las matemáticas o del lenguaje que también son importantes? Pero ¿por qué la innovación tiene un punto tan importante en este momento histórico? Por una condición supremamente sencilla, y es la incertidumbre. Es decir, prepararnos para la incertidumbre significa que nosotros en las escuelas, en nuestras formas de vida, tenemos que prepararnos para resolver problemas como el que estamos enfrentando en este momento. Entonces, yo creo que las experiencias de aprendizaje no deben ser solamente unos cúmulos de contenidos educativos, disciplinarios, sino deben ser las experiencias de aprendizaje una simbiosis y una hibridación de sensaciones, de emociones y de pensamientos. Y la escuela tiene que ser un escenario que nos permita que eso germine, que eso emerja, que eso se pueda configurar, porque ahí es donde estamos desarrollando las capacidades de nuestros niños y jóvenes. Cuando uno mira los sistemas educativos que han avanzado, es decir, cuando uno mira los sistemas educativos que han avanzado, caso el sistema educativo de Singapur, caso Finlandia, el mismo caso de Japón, uno lo que mira es que ellos se han concentrado mucho en competencias siglo XXI que tocan estos elementos, ¿sí? Y que de alguna manera, digamos, son inevitables en este momento histórico. Aquí quisiera cerrar con una cosa y es lo siguiente. Nosotros, el caso de nuestro país, nosotros tenemos una ley que es del año 94 para el sistema educativo, digamos, de la básica y de la media, la ley 115 del 94. Y la ley de educación de nosotros es del 92. Es decir, aquí hay grandes preguntas alrededor de cómo se ha desarrollado nuestro sistema educativo. Por ejemplo, uno es lo que siente con respecto al tema de emprendimiento y con respecto al tema de innovación es que ha sido un poco más
digamos, se ven muchos más elementos, y con esto quiero ser muy, muy cuidadoso, es, digamos, uno siente que ha habido más facilidades de desarrollar procesos de innovación y emprendimiento, por ejemplo, en organizaciones de orden privado. Hay universidades privadas que han hecho grandes esfuerzos y han hecho grandes configuraciones que han desarrollado sus capacidades de innovación. Pero vuelvo, insisto, para cerrar esta parte, y es, yo creo que el problema no es cómo nosotros hacemos mejores clases y cómo nosotros hacemos, ya tenemos a los niños en aulas, sino realmente cómo nuestra escuela y nuestra universidad realmente nos permita a nosotros configurar experiencias que sean capaces de desarrollar nuestras capacidades, digamos, 360 grados. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, justamente nosotros en el Centro Latinoamericano de Investigación en Complejidad hicimos una investigación, apenas empezamos, digamos, este momento de COVID, este momento de angustia, hicimos una reflexión muy profunda de 2.800 guías virtuales y físicas, y lo que vimos es que se replica el modelo tradicional, a pesar de que existen digamos, los desarrollos tecnológicos, pero no se han dado esos cambios en los procesos de pensamiento de docentes y asimismo de directivos, de rectores, tanto en colegio como en universidad. Entonces, sí, muy, muy en la línea de cambiar los 360, 180 grados, las aulas, los procesos, los currículos que nos permitan avanzar en ese sentido. Cristian, te escuchamos con la pregunta para recordarte cómo se pueden desarrollar efectivamente en el aula las habilidades, capacidades y competencias que se requieren para innovar y emprender. Pues mira, yo creo que básicamente yo lo partiría dependiendo, digamos, de las edades que uno necesite. Yo tengo un niño de 10 años y la verdad, sinceramente, me cuestiono continuamente mandarlo al colegio o no. ¿Cierto? Sí, o sea, si para un niño de 10 años se tiene que levantar a las 5 de la mañana para que el bus lo recoja a las 6, para estar hora y media en un bus, para llegar allá a un colegio, para que uno le pregunte cuál es tu parte favorita del colegio y le dé uno el recreo, qué es lo que más te gusta del colegio cuando salgo, ¿cierto? Entonces uno dice, hombre, yo qué estoy haciendo, ¿cierto? O sea, o sí estoy poniendo. Ahora, viene el otro lado que le dicen a uno la parte de socialización, la parte de manejo de frustraciones, la parte que no está en la casa, completamente resguardado, con todo a su disposición, tiene que llegar allá a luchar por sus espacios, por sus derechos, tiene que ejercer unos deberes. Entonces, eso va de un lado, pero yo sí creo que tiene que haber una forma distinta de pensar esa educación en los más pequeños. Cuando se trata de más grandes y se trata de personas ya, digamos, más formadas y que van a entrar a formar parte, digamos, de una organización o algo, yo lo veo más como estas, consideraría que son las cosas en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Digamos yo que tenemos que pensar mucho en la visión a futuro. Nosotros le tenemos que mostrar a la gente, hombre, ¿para dónde va el mundo? ¿Cierto? Muchas veces es importante estudiar historia, es importante saber, es importante tener la cultura general, pero esa visión de futuro, es importante mirar para afuera. El mundo no está en las 4 montañas de Medellín o en la sabana de Bogotá o en las montañas de Cali. El mundo es un mundo absolutamente gigante, el cual que ellos tienen muchas más posibilidades que nosotros para explorarlo. Hoy en día nosotros estábamos mucho más restringidos. Un tema de manejo de incertidumbre, porque lo que va a pasar cuando uno está haciendo innovaciones que uno no sabe, esto cómo va a quedar. Yo no puedo tener ninguna certeza. Yo no puedo contratar a alguien y decirle, venga, tranquilo que usted va a estar aquí los próximos 5 años. Si va a entrar a manejar procesos de innovación, o sea, si va a entrar a manejar costos y presupuestos y producción y mercadeo y áreas funcionales dentro de la empresa, pues seguramente va a estar mientras la empresa exista o mientras él sea competente. Pero en un tema de innovación, yo no sé para dónde voy. Un tema de aprendizaje y de ejecución, porque nos quedamos aprendiendo, planeando y no ejecutando, ¿cierto? Y un tema muy claro de generación de sinergias y alianzas. Y aquí lo que digo yo es,
Hombre, miren, esto era Nueva York, esto era la Quinta Avenida de Nueva York en el año 1900. Eso era un montón de caballos, carrozas, boñiga, comida para caballos, agua, un montón de cosas. Esto fue la Quinta Avenida de Nueva York 13 años después. No quedaba una sola carroza. Todo se movió hacia fósil, ¿sí? Claro, si a alguien le hubieran preguntado, alguien dice, si a Ford le hubieran si Ford le hubiera preguntado a la gente ellos qué querían, ellos dirían un caballo más rápido o un caballo que comiera menos, ¿sí? Pero digamos que hay que tener el ojo puesto en el futuro, o sea, ¿para dónde es que el mundo va? Para yo poder saber en qué es que me voy a meter. Este era un disco duro de 5 megas en el 56. 11 años después, 9 años después, seguía siendo prácticamente igual. Pero una vez se instauró que yo podía guardar en USB música y fotos y archivos, todos tenemos un USB en el bolsillo de mucho más de 5 megas. ¿Sí? Entonces, es una tendencia que va para allá. ¿Cuáles son las tendencias que están pasando en el mundo hoy? Pues, según Frost and Sullivan, pues, pero digamos, la más grande y la que más impacto va a tener en el mundo sería toda la vida interconectada. Nosotros cada vez estamos más interconectados. Nosotros tenemos, nuestros celulares están coordinados con nuestros computadores con la alarma de la casa, el otro con la aplicación de taxis, el otro con el Uber, el otro sin, o sea, el pasabordo del avión, el tema del tiempo, el pronóstico del tiempo, o sea, continuamente estamos interconectados. Tenemos un tema donde todos nuestros datos están en la nube. O sea, ese tema de que no, esto es mío y que de pronto me lo hackean, eso ya está en todas partes. O sea, acá que yo puse una foto de una hamburguesa que me comí en determinado sitio, ya la gente sabe que a mí me gustó esa hamburguesa. Alguien lo sabe, ¿sí? Y alguien lo puede utilizar. O si no, pues, fíjense, ustedes le hablan a alguien por WhatsApp y a las 8 horas les llega una sugerencia de amigo en Facebook. ¿Sí? Usted busque algo en Google, ¿sí? Y al momentico le aparecen todos los avisos en Instagram. O sea, eso ya está el tema de ciudades inteligentes, economías circulares, impresión 3D, ¿cierto? Todo eso son visiones a futuro que nosotros tenemos que meterle a nuestros estudiantes para que ellos sepan a dónde es que vamos, ¿sí? Y eso, aún creo que eso vemos muy poquito. De pronto veremos en una que otra materia por ahí, pero no es algo en lo que realmente estemos haciendo una verdadera profundización. El tema de las tendencias no llegan de un momento a otro. Aquí en este gráfico, lo que está más cercano del centro es lo que sucede hoy, lo que va más hacia afuera, lo que va a pasar más adelante en el tiempo. Y nosotros tenemos temas como clima relevantes hoy, temas de plásticos, boom de la bicicleta, hay un tema de omnicanalidades, impresiones 3D, movilidad eléctrica, o sea, todo eso está sucediendo. Y eso va a pasar dentro de 5 años, o dentro de 5 años, dentro de 10 años. ¿Sí? Pero digamos que nuestros estudiantes todavía los dejamos muy solos en lo que está sucediendo allá afuera más adelante en el tiempo. Tenemos que entender que vamos a manejar contextos de completa incertidumbre y eso hay que incentivarlo en ellos. Es vital la capacidad de aprendizaje. Nosotros le tenemos que inculcar a los estudiantes que ellos tienen que aprender a aprender. Porque es que esa gráfica que se ve ahí, toda esa curvita, es un proceso de innovación. Yo me ideo un plan y tengo pensado un éxito, pero el plan nunca se va a dar lineal. Yo voy a ir, me voy a devolver, voy a volver a empezar, voy a volver a arrancar, voy a cambiar, voy a volver a hacer lo que ya había hecho antes. La idea aquí es aprender rápido, aprender a bajo costo y aprender en pequeña escala. Y lo que decíamos, ahorita que lo decía Nelson, es que pasamos mucho tiempo planeando. O sea, el modelo tradicional de ejecución nuestra de proyectos es un modelo donde, digamos que y eso nos lo enseñan las universidades, el anteproyecto, la tesis, la entrada, o sea, todo es una cosa de planeé, escriba. Pero es que en realidad, entonces, ¿qué me obliga a mí? A pasar una cantidad de tiempo invirtiendo en una inversión, en tiempo, en recursos, porque por allá más adelante en el tiempo voy a salir con Eureka y salir el gran producto o el gran servicio, lo voy a lanzar al mercado y me voy a volver multimillonario. ¿Sí? Cuando en realidad los modelos
de ejecución son modelos que deben ser modelos mucho más cortos, donde yo hago pequeñas inversiones y a esa inversión inmediatamente le tengo algún tipo de solución, algún tipo de aprendizaje, otra inversión, otro aprendizaje, otra inversión, otro aprendizaje. Pero a medida que yo voy invirtiendo, voy ejecutando. Es mucho mejor, si yo me quiero conseguir un aparato que me mueva de sitio A al sitio B, es mucho mejor tener una patineta que tener 4 llantas de un carro. Las 4 llantas no me llevan a ningún lado, la patineta sí. Y la patineta me ayuda a aprender sobre ese medio de transporte. Entonces, digamos que es un tema de ejecución continua, aprendizaje y ejecución continua. Porque es que si yo tengo que llevar un contenedor, yo lo puedo pensar de varias formas, ¿sí? Y digamos que nuestro esquema educativo aún es muy como está a la izquierda. Todo pensémoslo en absolutamente gigante. Cuando uno piensa las cosas tan complejas, generalmente no es capaz de montar nada. Y eso es lo que logran las startups y las pequeñas compañías. O sea, montan algo, lo hacen. Necesito que me lleve un contenedor, yo le llevo el contenedor. ¿Sí? Y aquí, porque lo que hablábamos ahorita del tema de las relaciones, miren, y este es un gráfico que a mí me ha funcionado bastante bien pues en mi vida, es dependiendo si yo estoy en horizonte 1, en horizonte 2 o en horizonte 3 y el proyecto que quiero ejecutar, en cuál de esos 3 horizontes está. Y dependiendo del tiempo en que yo quiero que eso me tenga a mí algún resultado, o sea, de 0 a 3 años, de 3 a 5, de más de 5 años, yo decido por qué modelo hacerlo. Entonces, si es algo que está dentro del core de mi compañía y es lo que yo sé hacer, y necesito que eso tenga retorno ya, pues hágalo usted mismo. Sí, desarrollelo y hágalo, y porque nadie lo va a hacer mejor que usted. En el caso nuestro, por ejemplo, de compañía de empaques, llevamos 80 años, producimos el 80% de los sacos de Fiki con los cuales se exporta el café al exterior. ¿Quién nos va a decir mejor cómo hacer un saco de Fiki? Nadie, o sea, va a ser muy complicado hacerlo. Pero si yo me estoy moviendo en horizontes 2 y horizontes 3, que son cosas que yo no sé hacer, pues ahí debo recurrir o a compras de otra compañía, que es un M&A, ¿sí? O a una alianza estratégica o a un venturing. Pero cualquiera de esas últimas tres requiere un alto contenido de adaptación social, de capacidad de trabajo en equipo, de capacidad de relacionarme, como tal vez lo decía Nelson, no sé si Juan Carlos, pero esa capacidad de yo relacionarme, pero no con el que conozco, o sea, no es con mi mamá, mi papá y mi hermanito, ¿sí? Es relacionarme con un tipo que está al otro lado del mundo, que no lo he visto una sola vez en la vida, solamente lo he visto por una teleconferencia, como nos estamos viendo nosotros hoy, pero con el cual estoy haciendo una transacción monetaria confiando en una palabra, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy importante saber relacionarme y saber ejecutar esas alianzas de manera importante. Entonces, yo creo que finalmente las aulas, como lo decíamos en un principio, pues nos tienen que enseñar ese tipo de cosas. O sea, nos tienen que enseñar a que tenemos que manejar esa visión de futuro, esa incertidumbre, ese aprendizaje, esa capacidad de ejecución, esa generación de sinergias. Eh, es ahí donde creo que tenemos que hacer el gran énfasis. Muchísimas gracias, Cristian. Les pido a los asistentes que activaron el micrófono, por favor, desactivarlo para que podamos continuar y se nos escuche bien el audio, ¿vale? Bienvenida a las personas que se integraron a la conversación, a la charla que tenemos hoy. Y efectivamente, Cristian, sí, el tema de adaptabilidad, de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de tener como una resistencia al cambio y a la angustia que genera propiciar la innovación, pues nos invita a cambiar las aulas, a cambiar los escenarios en que estamos relacionando e interactuando con los estudiantes, con nuestros profesores. Damos paso a Nelson para que concluya esta pregunta. Bueno, muchas gracias. O sea, creo que estamos convergiendo demasiado rápido, entonces voy a tratar de decir lo que no se ha dicho. Lo primero es, yo he tenido 2 trabajos en consultoría de medición de resultados y de impacto directamente ligado con esto.
El primero fue una universidad de las más importantes del país, hizo una reforma académica profunda. Parte de la reforma académica que ellos introdujeron es que todos sus estudiantes deberían desarrollar competencias en segunda lengua, particularmente en inglés, en lectoescritura y en ciencias y matemáticas, y para eso entonces lo que diseñaron fueron unos cursos en lectoescritura, en inglés y en ciencias y matemáticas. Ellos midieron los estudiantes en términos de esas competencias, cómo habían salido esos cursos, y los estudiantes salieron muy bien formados. O sea, realmente la prueba al final, estos cursos ocurrían en primer semestre, en primeros semestres. Posiblemente los más prolongados eran el de inglés, dependiendo del nivel de inglés con el que accedían a la universidad. Entonces, al final del ciclo, de ese primer ciclo de formación, se hicieron unas mediciones de cómo estaban los chicos y todos salieron, pues digamos, desde las mediciones con muy buenas competencias. Cuando yo llegué a trabajar en ese proyecto, entonces se hizo la medición de esos mismos chicos al final de su carrera. Y todos habían vuelto al nivel de competencias con el que llegaron a la universidad. Es decir, habían olvidado por completo, pues por completo no, algo habrá quedado, pero habían vuelto a los niveles básicos de lectoescritura, a los niveles básicos de inglés y a los niveles básicos de ciencias y matemáticas después del esfuerzo, y fue un esfuerzo realmente grande que hizo la universidad por formarlos en esas competencias. Entonces en el equipo evaluador comenzamos a mirar qué pasó, porque si se definió un plan para desarrollar competencias, se logró el resultado de desarrollar esas competencias no perduraron, y básicamente porque los estudiantes el resto de la carrera estuvieron en contacto con profesores que no tenían esas competencias. Es decir, profesores que no tenían altos niveles de inglés, que no tenían muy buenos niveles de lectoescritura, y estoy hablando de una de las universidades más prestigiosas del país, y que no tenían altos niveles de competencia en ciencias y matemáticas. En inglés, por ejemplo, los chicos nunca el resto de su carrera tuvieron acceso a un texto en inglés o a una conversación en inglés. Entonces, digamos, tuvieron un año de inglés intensivo y 4 años de no volver a tener contacto con el inglés. Dependiendo de las carreras, pues no volvieron a tener, digamos, relación con ciencias y matemática. Y en lectoescritura lo que uno identificaba era que había muchos errores de redacción, muchos errores de ortografía, muchos errores de argumentación, de entrada en las mismas diapositivas que presentaban los profesores a sus estudiantes. Entonces, el primer elemento en cualquier competencia que yo deseo como sistema educativo desarrollar en estudiantes, en los primeros que los debo desarrollar, es en los profesores. O sea, la primera línea de trabajo sobre cualquier desarrollo de competencias tienen que ser los profesores. Nosotros también hicimos una evaluación en el mismo sentido con computadores para educar. Y fue exactamente lo mismo. O sea, tomamos colegios donde los estudiantes no tuvieron acceso a tecnología, colegios donde los estudiantes tuvieron acceso a tecnología. Los colegios donde los estudiantes tuvieron acceso a tecnología tuvieron mejores pruebas a ver, tuvieron más acceso a educación, tuvieron más acceso a oportunidades de trabajo y tuvieron mayores ingresos durante su vida productiva. Los estudiantes que no tuvieron acceso a las tecnologías tuvieron desempeños menores. Es decir, el programa era efectivo. Pero dentro del grupo de estudiantes de los colegios que tenían estas tecnologías, había unos colegios donde los estudiantes realmente se destacaban y otros colegios donde casi que el impacto era nulo. Y empezamos a investigar de nuevo y la respuesta estaba en los profesores. Había profesores que hacían unos desarrollos en tecnología muy interesantes para sus estudiantes. Tal vez hace poco, y volviendo a la conversación que planteaban Cristian y Juan Carlos, había un profesor que a través de sus dispositivos eléctricos o digitales me acuerdo muy bien que eran clases de inglés con estudiantes en varios países del mundo. Entonces conectaba estudiantes, yo que sé, de Polonia, China, Nigeria, con estudiantes colombianos, y pues la única manera que tenían estos estudiantes de interactuar con sus pares en otros países era con el inglés. Entonces ahí claramente iban desarrollando la competencia, pero adicionalmente desarrollaban otras competencias como relacionamiento intercultural, etcétera, etcétera. Entonces hay unos profesores que realmente hacen cosas muy destacadas, los profesores del medio lo hacían relativamente bien.
Y particularmente el uso de dispositivos eléctricos es muy parecido al sexo. Hay buen uso, hay mal uso, hay sexo seguro, hay sexo inseguro, hay usos seguros de la tecnología, hay usos inseguros de la tecnología. Los profesores que aprenden a hacer usos más seguros de la tecnología desarrollan mejores habilidades en sus estudiantes. Y había otro grupo de profesores que eran claramente, nosotros los denominamos tecnófobos. No podían con la tecnología. O sea, yo imaginaba a estos profesores como más o menos cuando llegó el gramófono, que era la voz del demonio saliendo por ese aparato. Así era la relación con la tecnología de estos profesores. Yo recuerdo, eh, cuando yo estaba en mi proceso de formación, era prohibido sacar calculadora. O sea, la calculadora era un instrumento que dañaba la mente de las personas. Yo ya no tengo tanto contacto con el medio, pero imagino que más o menos eso debe ocurrir con los celulares, con las tabletas y con los computadores. Eso puede afectar la mente de las personas y hay profesores que llevan eso realmente a unos niveles donde de hecho logran aislar a sus estudiantes de esos usos de tecnologías. Cuando de nuevo no es un tema de, como el sexo, puede haber sexo seguro, puede haber sexo inseguro, lo que uno tiene que tener es desarrollar la habilidad de hacer usos positivos de los dispositivos eléctricos o electrónicos. Eh, y pues esos profesores sí no tenían ningún impacto el uso de la tecnología en la trayectoria de estos estudiantes. Entonces, de nuevo, el primer trabajo es con los profesores y es un trabajo de generar unos contextos y generar unos ambientes, como bien lo señalaba Juan Carlos. O sea, es muy difícil que yo pueda desarrollar una competencia de trabajo en equipo, o trabajo interdisciplinario, o de relaciones interpersonales en ambientes donde la única relación que tienen los estudiantes es con el profesor. No los someto a las posibilidades de relacionarse con pares lejanos. En ese sentido, y saltándome unos temas que tenía ahí, pero pues que ya se han dicho, eh, yo creo que la virtualización es una herramienta que se debe pensar mucho más en serio. Eh, lo que está ocurriendo hoy día no es educación virtual, eso digamos que es relevante decirlo. Lo que estamos viendo hoy día es, en la inmensa mayoría de los casos, educación remota, no virtual. Y la educación virtual, por ejemplo, en términos en desarrollo de trabajo colaborativo, nosotros también hemos hecho evaluaciones en ese sentido. El trabajo colaborativo, la educación virtual, esa competencia la desarrolla mejor que la educación presencial. Eh, yo simplemente para finalizar, para no detenerme mucho en este punto, yo vivo en Bogotá. Durante mucho tiempo he estado trabajando en cómo generar mecanismos de colaboración entre las instituciones de educación superior. Obviamente, como dice Cristian, esto es parte del oficio es llevar frustraciones a cuestas. Y casi siempre, nunca hemos podido lograr la asociatividad por los campus, que las universidades dicen que moverse entre campus es muy difícil. Hoy no hay campus funcionando. Hoy no hay campus funcionando. Y yo puedo apostar que todas las universidades de Bogotá están ofreciendo cursos de cálculo 1. A mí me parece increíble que se estén ofreciendo 500, 1000 cursos de cálculo 1 idénticos para todos los estudiantes de primer semestre de Bogotá, cuando perfectamente podríamos desarrollar metodologías didácticas, pedagogías muy interesantes desde la virtualidad para hacer un curso del carajo de cálculo 1 para todos los estudiantes de Bogotá, no solo para los estudiantes universitarios, sino incluso con acceso a todas las personas de la ciudad. Pero lamentablemente la asociatividad es un tema que no ha avanzado mucho en el ambiente académico y todavía yo siento que cada universidad, cada institución educativa está tratando de resolver esta educación remota y esta educación virtual desde su casa, pues digamos, desde su parroquia. Y no han encontrado las ventajas que la no presencialidad puede ofrecer para, para un trabajo colaborativo y de asociación y bueno, todo lo que podríamos tener si tuviéramos un sistema de educación interactuando cuando la presencialidad pues simplemente no es requerida y pues en sentido estricto no es posible. Muchas gracias, Nelson, muchas gracias a los tres. Claramente los desafíos que tenemos son grandes.
no solamente del tema de la formación docente, sino de las instituciones, de quienes dirigen y toman decisiones para que esos pequeños ecosistemas o microecosistemas o mega ecosistemas puedan salir adelante no solo por la crisis, sino por los momentos acelerados de innovación y emprendimientos que nos surgen en las diferentes partes del mundo. Voy a pasar a la última pregunta. Esta tiene que ver un poco desde dos posturas muy claras en relación con la innovación y con los emprendimientos, pues hay quienes afirman que con la cuarta revolución industrial hemos llegado a una era maravillosa en la que podremos vivir más tiempo, un tema de longevidad, corregir defectos genéticos, acabar el hambre, facilitar el modo de vida de todos a través de la robótica e inteligencia artificial, por un lado. De otra parte, también hay quienes afirman, contrariamente como Harari, que el mundo no se dividirá entre ricos y pobres, sino en superhumanos mejorados, humanos que le resultan útiles a ese sistema y una enorme masa prescindible, inútiles. Pues este será el momento de mayores desigualdades, discriminaciones y gobiernos más autoritarios. Hay dos posiciones ahí. Yo quisiera que desde su experiencia nos contaran cuál es su posición frente a este dilema y por qué. Empezamos con Juan Carlos. Tocamos la parte emocionante de esto. Miren, el tema es bien profundo, muy, muy profundo. Yo tengo una reflexión, digamos, muy crítica con lo que está pasando. Me da miedo, digamos, una educación centrada en el emprenderismo. Me preocupa los riesgos que no estamos viendo. Me preocupa, digamos, esa sofisticación de, digamos, de la tecnología para ocultar, por ejemplo, las nuevas esclavitudes. Me preocupa el tema digamos, esta tensión que hay alrededor de, por ejemplo, del manejo de los datos que producimos los humanos y que crean unas, digamos, manipulaciones súper sofisticadas que, digamos, alteran términos tan sencillos como la democracia, por ejemplo. Es decir, al final cuando uno ve un Facebook que tiene más información y nos conoce más a nosotros que nosotros mismos y que es capaz de manipularlos, pues un concepto como la democracia pues deja de estar presente. Eh, yo siento que es muy delicado el tema, yo siento que no es un tema de romanticismo y es un tema, digamos, de unas discusiones profundas en la educación. Yo quisiera centrarme un poco en lo que estaba diciendo eh, Fabián con el tema de Harari. Y yo creo que a nosotros, antes de implementar, digamos, y de desarrollar procesos en la escuela, sí tenemos que mirar las repercusiones. Y aquí está, y qué bueno que aquí esté Nelson, porque yo estaba mirando hace unos días, volviendo a revisar digamos, el estudio del Centro Nacional de Consultoría alrededor del tema de la apropiación digital. Han pasado no sé cuántos años, creo que la primera ola se hizo en el 2016 y luego la última ola se hizo en el 2020, en un tema como de promoción que se hizo alrededor del uso de la tecnología en nuestro país. Y cuando uno mira los resultados, por eso digamos que me gustaría que en algún momento Nelson profundizara un poco en el tema, cuando uno mira los resultados del estudio, es que digamos, nuestra gran alfabetización en el uso de las tecnologías y de Internet se ha concentrado en un tema de comunicación y entretenimiento, que se ven los resultados de cómo está funcionando el sistema educativo con el uso de las tecnologías en la educación. Y es que los usos que tenemos educativos de la tecnología son muy bajos y yo diría, sin querer herir susceptibilidades, de muy mala calidad. Entonces yo creo que aquí hay unas preguntas supremamente profundas en términos de qué estamos pensando, en términos de innovación en la educación. ¿Qué estamos pensando en temas del emprendimiento? A mí me preocupa, es decir, y quiero ser como muy sincero, a mí me preocupa que uno de mis hijos se dedique a un tema de emprendimiento. Y lo digo ¿por qué? Porque es como una nueva esclavitud. Es como eso que además decía no solamente Harari, sino Byung-Chul Han en su texto de la sociedad del cansancio, un poco cómo se diluye el mito del amo y el esclavo de Hegel y cómo el emprendedor termina siendo amo de su emprendimiento, ¿sí?
pero también esclavo al mismo tiempo de su emprendimiento. Y eso es un tema muy complicado en el desarrollo de las capacidades emocionales de las generaciones de niños y jóvenes que vamos a tener. Entonces, aquí hay unas preguntas que nos tenemos que hacer antes de salir a cruzar. Y yo lo digo un poco también, no es una visión, digamos, y quiero ser muy sincero con ustedes, no es una visión apocalíptica del tema, ni catastrófica de lo que está pasando, ni pesimista de lo que está pasando, pero también me preocupa, digamos, las posiciones totalmente optimistas y que con la inteligencia artificial vamos a resolver los problemas del mundo y con el machine learning y con el blockchain y digamos, todo este ejercicio que ha venido desarrollando la tecnociencia, como si esto fuera salvador. Yo creo que eso va a generar unas posibilidades, pero yo creo que tenemos que ser muy conscientes de mirar los riesgos que nos produce eso. Y lo hablaba un poco con lo que les digo, es decir, yo me asombro un poco de cómo son de sofisticadas las esclavitudes de ahora. Uno mira una plataforma como Uber o una plataforma como Rappi, que al final tiene conectados a unos humanos que actúan como si fueran como unos pequeños eslabones. Ya ni siquiera nosotros, los humanos, controlamos digamos, estas plataformas, sino son algoritmos que controlan en qué momento un carro de Uber sale a recoger una persona, dónde lo deja y dónde está disponible para otro, o cómo yo lo hago con Rappi. Es decir, esos son los elementos que tenemos que analizar. Ahora, me preocupa también eso que estaba mencionando Fabián en referencia con el texto de Harari, y tiene que ver con quiénes son los que van a tener las posibilidades digamos, de acceder a, por ejemplo, a tener un cambio genético para resolver un cáncer. Pues yo creo que también los que tienen los recursos. Es decir, no es gratuito que en este momento, digamos, grandes empresas como los proyectos de Google o los proyectos de Amazon estén planteando soluciones contra la muerte, es decir, de aplazar la muerte. Y ustedes, digamos, no es un tema de cremas y de cómo me echo yo la crema antiarruga. No, es cómo yo hago tratamiento, digamos, desde el genoma y desde el ADN para el tema de la longevidad llevarlo hasta un punto desbordado. Pero al final, ¿quién lo puede pagar? Es decir, los que tienen los recursos. Yo creo que es un tema también de exclusiones. Y voy a terminar con un tema que me genera muchísima preocupación en esta, digamos, un poco visión muy romántica alrededor de todo el tema de la innovación y del emprendimiento, digamos, desde una visión que no es de conciencia humana y tiene que ver con lo que dice Harari, es decir, los problemas del futuro, el problema del futuro no va a ser el desempleo, es decir, futuro no vamos a tener problemas de desempleo. El desempleo ya no se va a ser el problema es que vamos a tener generaciones inútiles. Es decir, que ni siquiera el problema va a ser cómo las contamos para decir que están desempleando. Es que la automatización, la robotización y todos estos elementos van a generar las transformaciones. Los excluidos cada vez más excluidos. Es decir, yo veía un estudio que miraba el tema de cómo se iba a comportar el tema del desempleo y digamos, todo este tema de una generación. Yo me acuerdo el nombre que utiliza Harari para mencionarlo, pero sí es una generación de inútiles, que dice Harari, es Centroamérica. Por ejemplo, cuando los empleos o los trabajos que tienen los migrantes hacia Estados Unidos, que vienen de Centroamérica, que están potencialmente y van a ser potencialmente en muy pocos años automatizados o robotizados, pues esta generación va a quedar totalmente, y digamos, ni siquiera es un tema de generaciones, estas poblaciones o estos países van a quedar totalmente aislados en unas condiciones totalmente de pauperización. Y no pauperización en las condiciones de trabajo, porque trabajo no van a tener. Pauperización en las condiciones de vida de estas sociedades. Eso es una preocupación. Y yo creo que en este tema de la tecnología, de la innovación, yo creo que falta mucha conciencia. Yo hacía un comentario en otro webinar que me invitaron hace unos días, y yo decía un poco, claro, es que ha sido fantástica la globalización y la hiperconexión del mundo, pero no hemos visto los riesgos. Uno de sus riesgos lo estamos viviendo hoy, y es que gracias a la hiperconexión del mundo, el brote de la pandemia no se ha podido controlar.
Si el mundo no estuviera tan hiperconectado como está, de pronto lo hubiéramos podido controlar, pero yo creo que hay que verle el lado, la luz y la sombra de estos elementos. Yo creo que hay que ser muy críticos y muy críticos en lo que hacemos. Y al final no es que porque nos interesa el emprendimiento o vamos a crear una cátedra de emprendimiento en las escuelas, que me parecería un poco ingenuo, o tenemos al final un discurso romántico de emprendedores, porque sí, uno mira lo de Silicon Valley y mira lo que ha pasado en Silicon Valley, pero uno también debería contar un poco cuántos han muerto y cuántos se han suicidado en ese ejercicio de emprendimiento y de frustración que genera esto. Vemos solo a los triunfadores y hablamos de Steve Jobs y hablamos de Elon Musk y hablamos de estos grandes emprendedores, de Zuckerberg, pero cuántos han quedado en el camino? Es decir, yo creo que al final también nosotros tenemos que ser muy conscientes de estas realidades porque son las realidades a las que estamos nosotros sometiendo a nuestros niños y jóvenes. Y termino con una frase de Byung-Chul Han en su texto de la sociedad de la sociedad de la transparencia, y es al final, ¿qué es lo que queremos qué es lo que queremos nosotros construir a futuro? Un poco en las palabras de Christian, una sociedad de competencia, de competencia en términos una competencia salvaje por el tema del triunfo del progreso, que nos va a producir al final unos depresivos, o una sociedad de perdedores en donde lo que vamos a tener es un poco de niños frustrados porque no pueden. Yo creo que también parte de lo que nos impulsa la educación del futuro y pensarnos la educación del futuro es qué tipo de sociedad queremos construir y qué tipo de generaciones nosotros queremos construir, que no solamente tienen que ver con un tema de progreso, porque a nombre del progreso nosotros acabamos la tierra, es decir, la sobreexplotación y todas esas cosas. Yo creo que hay que ser muy críticos en las formas en que nosotros estamos dimensionando los temas de innovación, de emprendimiento y cómo queremos que se construya la sociedad del futuro. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Juan Carlos. Claramente vemos una posición muy clara frente a la realidad. Damos paso a Cristian, que nos cuente un poco desde su experiencia, desde lo construido, cuál sería esa posición respecto de este dilema. Pues yo creo que esto es como un planteamiento como filosófico casi, ¿cierto? Porque aquí es como que cualquier lado si se va a un extremo, pues queda de pronto no válido, pero yo creo lo siguiente, digamos que la pregunta planteaba si la sociedad del día de mañana se va a dividir en vez de ricos y pobres, se va a dividir entre imprescindibles y prescindibles, ¿cierto? Pero en realidad yo creo que es que la sociedad siempre ha sido así, durante toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido ricos y pobres y siempre ha habido prescindibles e imprescindibles. ¿Sí? Hace 1000 años o 2000 años, ¿quién tenía acceso a un libro? Pues un rey, ¿cierto? Más atrás, entonces los romanos esclavizaban a los griegos, luego los mongoles esclavizaban a los chinos, ¿cierto? Luego los egipcios se esclavizaban a los judíos, luego los ingleses esclavizaban a los irlandeses, luego, ¿cierto? Y entonces digamos que siempre ha habido una sociedad que se ha dividido en los dos, en diferentes. Yo no sé si sea por poder adquisitivo o por simplemente por temas a veces raciales o por temas lo que sea, no sé cómo será, pero siempre ha habido, digamos que una diferenciación entre ambos. Y hoy por hoy eso se sigue viendo. Entonces no creo que lo que Harari plantee pues sea nada distinto a lo que siempre ha sucedido. Lo que yo sí creo, y ahí me apalanco de pronto unas palabras de Barack Obama, y él decía, hombre, si yo tuviera que escoger algún momento de la humanidad en el cual vivir, yo creo que este sería el mejor momento de toda la humanidad, ¿sí? Y no porque sea perfecto, porque no es ni mucho menos perfecto, o sea, lo sabemos perfectamente, pero hoy por hoy creo que hay una visibilidad muy superior a de los derechos humanos, creo que hay una visibilidad muy superior a unas posibilidades muy superiores a curarse de una enfermedad. Creo que hay unas posibilidades mucho más grandes de ser exitoso en el mundo,
lo que era antes. Antes, si tú no tenías cierta sangre o estirpe o algún lado, pues estabas sometido a lo mismo. Un niño que nacía en la esclavitud no tenía forma de salir de eso, ¿cierto? Digamos que hoy, habiendo todavía unas brechas sociales grandes y unos problemas grandes, una persona puede perfectamente dar un vuelco a su vida y cambiar todas sus generaciones de ahí para adelante. Y creo que la tecnología ha sido un gran impulsor de eso. Ha permitido que se unan personas que era simplemente imposible unirse. Creo que evita desastres en una forma importante. Creo que ayuda a la medicina de una forma importante. Yo no sé, anteriormente me imagino que la gente que se moría de cáncer, pues le decía, no, le dio la peste, o, ¿cierto? Y se murió, ¿cierto? Una persona sin antibióticos, pues simplemente moría y listo, ¿cierto? Y no había forma de hacerlo, cualquier afección que tuviera. Entonces, eh, yo no creo que eso vaya a pasar, yo creo que eso siempre ha sucedido. Yo creo que hay unas barreras difíciles de delimitar, sobre todo, por ejemplo, ahorita con este tema del coronavirus y todo lo que se ha dado. Y yo he estado en el centro de esa polémica en Inspiramed, con el tema de Medellín me cuida, las bases de datos, los datos, usted a dónde fue, tiene que tener el Bluetooth del celular prendido para que pueda entrar al centro comercial. O sea, entonces la gente dice, bueno, ¿y mi privacidad dónde queda? Entonces se van a meter a ver mis fotos y entra todo un tema ahí gigante. Pero la verdad es que yo creo que la tecnología sí llega para ayudarnos, que la tecnología sí llega para hacer que la vida sea mejor. Seguramente hay violaciones a la intimidad en algunos casos, seguramente saben más de uno de lo que uno quisiera que supieran, eh, pero yo creo que eso es parte, así es como va la vida, ¿cierto? Yo creo que así es como la sociedad se ha planteado. Igual cuando se generó el riesgo de que ya no pasáramos de caballos a carros, ya hay un riesgo de que me choco en un carro, me estrello y me mato, las posibilidades de caerme el caballo y matarme de pronto no eran tan grandes, qué posibilidad hay que me pise un caballo, bueno, un caballo necesita un semáforo, en fin. Y creo que esos cambios, unas cosas se ganan, otras se pierden, pero yo personalmente creo que se gana mucho más de lo que en realidad se pierde. Y creo que, como todo, eso tendrá que tener delimitantes, reglas, restricciones, pero siempre va a haber hegemonías, siempre va a haber monopolios, siempre va a haber manipulaciones, independiente si la tecnología está o no. Yo creo que es más un tema humano. Y, y finalmente creo que lo que frena algo de esto también es la capacidad que nosotros tenemos los humanos de crear relaciones afectivas que, que no permiten que las cosas se vayan mucho más allá en algunos casos, ¿cierto? Pero digamos que aquellos lugares donde no hay relaciones afectivas, le pone una bomba a la Catedral de Notre Dame y todo el mundo pone la banderita negra en tal, ¿cierto? Pero en realidad nadie se entera de los 750.000 muertos que suceden en África, ¿sí? En 2 semanas, de una tribu a la otra, porque tampoco se visibiliza. Entonces, si eso se visibilizara y hubiera unas cosas afectivas más cercanas, eso tampoco hubiera sucedido, ¿sí? Entonces, yo creo que la tecnología sí es, digamos que un dinamizador de la calidad de vida. Creo que nos ayuda a vivir mejor. Creo que es la única forma de manejar una población de 7 billones de habitantes. Creo que si quiero vivir en una ciudad y quiero ir a un centro comercial y estoy en medio de una epidemia de coronavirus, tengo que prender el Bluetooth del celular. Punto. Si no, no vaya al centro comercial. Quédese en su casa. ¿Cierto? No, que es mi privacidad. Pero si usted quiere ir al centro comercial y quiere hacer uso de un bien que es de la sociedad y que todo el mundo se va a influir de él, tiene que ceder. ¿Sí? O vaya a vivir en una montaña. Yo creo que son los precios que pagamos como sociedad, de ser los que somos, de tener tantos hijos, de crecer como crecemos, pero creo que la tecnología sí nos ayuda y bueno, y ese es como mi pensamiento alrededor de eso. Muchas gracias, Cristian. Justamente para eso estamos, para encontrarnos en las diferentes posiciones que nos permitan reconocer y avanzar para encontrar soluciones a estas dinámicas de innovación y emprendimiento que surgen casi inevitablemente, casi como una proyección humana
Y claramente sí hay algo central que quiero rescatar de Keniesa, y es que más allá de las innovaciones y de las tecnologías, está todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y cómo como personas empezamos a ejercitar la empatía, empezamos a ejercitar ese trabajo colaborativo, no en relación con la empresa, sino en relación con la supervivencia, en relación con nosotros mismos. Damos paso a Nelson. Muchísimas gracias, Nelson. Cuéntanos cuál sería esa posición frente a este dilema. Eh, bueno, lo primero es, creo que, pues no sé, la lección que yo he tenido en esta época, que yo creo que es una reflexión que venía de tiempo atrás, es que estamos en un mundo terriblemente impredecible. O sea, creo que no había ningún sistema de predicción que nos hubiera planteado estar en estas circunstancias, en estos momentos. Creo que nuestras posibilidades de predictibilidad son bajas y que lo que sabemos del mundo es que estamos en un escenario de altísima incertidumbre donde pues hay múltiples trayectorias posibles y no sabemos cuál es la que se va a revelar. Como lo mencionaba Juan Carlos, hace unos 10 años había una tendencia muy fuerte a decir el mundo digital va a acabar con el mundo análogo. O sea, todo lo digital va a hacer que lo análogo desaparezca. Y creo que esa era la apuesta, o sea, lástima no podernos devolver 10 años, pues yo creo que esa era la apuesta hace 10 años. Lo digital va a arrasar con lo análogo. 10 años después, estamos lejos de ver eso. Eh, lo que estamos viendo, digamos, digamos los comportamientos que estamos viviendo es que lo análogo está conviviendo con lo digital y está pasando la nomás de bien. Es decir, las personas, va acá a referenciar marcas, pero pues para que sea más fácil el tema. Tenemos Spotify y escuchamos radio. Tenemos Netflix y vemos televisión abierta. Usamos Uber y salimos en bicicleta. Posiblemente el emprendimiento más digital que ha tenido Colombia es Rappi, que es una plataforma digital con un sistema de mensajería de los años 60. Mensajeros sobre bicicleta. Posición del digital sobre el análogo, yo aún no la veo, no veo que haya ocurrido, ni siento que a futuro vaya a haber el desplazamiento que se pronosticaba hace 10 años. O sea, hay un híbrido de todo. Hay unos estudios que nosotros estamos corriendo en tiempos de cuarentena y ahí sí fue, mejor dicho, si no pasa en 10 años, en cuarentena sí va a pasar. Lo digital va a desplazar a lo análogo. Obviamente, en cuarentena profunda las personas pues, nos volvimos más digitales, eso no hay que negarlo. Pero inmediatamente se empezaron a reactivar los sectores y la gente salió a la calle, volvieron a sus prácticas análogas. Pues digamos, el hecho contundente, pero manifiesto, extraordinario, el viernes pasado. Todo el esfuerzo que el país ha hecho por distanciamiento social, todo el esfuerzo que el país ha hecho por autocuidado. Claro, el comercio electrónico creció el viernes pasado, no lo vamos a negar. Pero la gente salió masivamente a comprar en los almacenes. Es decir, mientras estamos con todas las plataformas de comercio electrónico disponibles para poder hacer compras desde la casa, con todas las medidas de bioseguridad posibles, la gente prefirió meterse en aglomeraciones tremendas, el gobierno contó 88 aglomeraciones, para volver al mundo de lo análogo. De nuevo, estando completamente disponible el mundo de lo digital. Entonces, plantear ese mundo, no sé si sea posible. Ahora, ¿qué desafíos tenemos en educación? Independientemente si la educación ocurre en el mundo de lo análogo o lo digital, ¿qué desafíos tenemos en términos de brechas sociales? Hoy tenemos la generación más educada de la historia de la humanidad. O sea, hoy en Colombia y en el mundo tenemos la generación más educada que nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Los millennials, con todas las características y los rasgos característicos de las millennials, en Colombia son la primera generación donde 1 de cada 2 personas han completado estudios de educación superior.
Eso hace 20 años no era posible, más o menos en mi generación, que es la X, estudios de educación superior completamos el 10 o el 15%, la millennial el 50%. Claro, eso ha traído unos desafíos tremendos sobre empleo y sobre subempleo, porque cuando éramos uno de cada 10 profesionales universitarios, pues conseguir empleo era más fácil que cuando es uno de cada dos. Y eso obliga a los sistemas de educación a generar cada vez mayores diferenciaciones entre los individuos y tener trayectorias mucho más flexibles de educación, etcétera, etcétera. Porque es que si los sistemas educativos no se diversifican, pues el mercado laboral no es capaz de absorber tantas plazas. Y eso es lo que estamos viviendo. Y aunque la pandemia ha como alejado el tema, pues antes de pandemia era lo que estábamos viviendo y era caídas en las tasas de cobertura de educación superior. Pero más allá de lo que ocurre en educación superior, el desafío grande, o sea, digamos, la buena noticia es que ahora uno de cada dos tiene educación superior, la mala noticia es que uno de cada dos no tiene educación superior. Y esto ocurre principalmente en regiones aisladas, en contextos rurales, en contextos vulnerables. Y la pregunta de fondo en el centro es, ¿qué vamos a aprender de lo que estamos viviendo en cuarentena sobre educación remota, sobre educación virtual, sobre estos escenarios para poder llegar a ofrecer educación de alta calidad a personas que históricamente han sido excluidas? O sea, ¿cuáles van a ser las plataformas educativas que empiecen a llegar a las zonas donde hoy se ha evidenciado que no tienen acceso ni a Internet, ni a Wi-Fi, ni a datos, ni a sistemas de cómputo, pero en el fondo que nunca han tenido acceso a educación de calidad? Y yo creo que ahí es donde tenemos que aprender mucho de la situación actual, de cómo llevar educación de alta calidad a regiones y a poblaciones que nunca la han tenido, que creo que es la primera brecha que tenemos que cerrar, porque una de las cosas que nos atraen estas tecnologías es que las restricciones geográficas desaparecen, que en últimas eran las principales restricciones que tenemos en Colombia en términos de desigualdad. O sea, la desigualdad en Colombia más profunda se da es la desigualdad interregional. Y una de las maneras que tenemos para romper las barreras geográficas son estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Nelson. Evidentemente esas brechas deben acortarse, disminuirse, si no cualquier innovación, cualquier emprendimiento generará cambios desastrosos y de pronto dañinos para el planeta y para nosotros como seres humanos. Quiero agradecerles por este momento, también quiero agradecerles a Luis Alberto Gómez, Diego Bocanegra, Gineri García, Daniel José Salas, Yule Gualteros, Orange Method, por su participación, Viviana, y sus diferentes preguntas, William, que han generado en el chat. Hemos recogido las preguntas, digamos que hay dos grandes escenarios eh, en la apertura de los procesos escolares. Uno tiene que ver con los contenidos, con el currículo como tal, y otro tiene que ver con la organización de la escuela, ¿sí? Porque para que se propicien estas innovaciones, que la escuela debe cambiar. Esto que estamos diciendo y que estamos hablando aquí hoy va en contravía de muchas de las políticas educativas que en este momento tiene el país. Porque la política exige unos estándares, unos cumplimientos, unas interacciones más bien cerradas, unos salones de este tipo con 40 estudiantes, un profesor atendiendo a 40 estudiantes, el desarrollo de procesos pues más bien tradicional, ¿sí? O más bien invita a lo tradicional, ¿sí? En este sentido, quisiéramos plantear desde su opinión cuáles serían esos cambios que permitirían estos avances en capacidades, habilidades, desarrollos, destrezas en la política educativa del país. Juan Carlos.
Hacen las preguntas más para generar más polémica, porque es que al final, digamos, yo soy un poco crítico, digamos, cuando uno analiza cómo se ha venido construyendo y cómo ha venido el avance un poco diacrónico de la educación y de la política pública, pues aquí tenemos un grave problema, empezando como la forma en que se concibió. Cuando nosotros vemos cómo se concibió, digamos, la ley 115 en nuestro país, la ley 115 fue impulsada un poco por el movimiento pedagógico que surge en los años 80, con una movilización de unos sociólogos de la educación en nuestro país muy importantes, que fueron muy importantes en lo que estaba pasando, pero también fueron un poco irresponsables. Y es un poco lo que yo también llamo la atención aquí. Digamos, aquí tenemos que hacer consensos entre los distintos sectores y entre las distintas posiciones. Aquí no es como los tecnófilos somos los que proponemos la educación las reformas educativas o los tecnófobos o cómo las empresas empiezan a proponer el currículo o cómo los grandes académicos que no tienen, digamos, una relación directa con la empresa y con las dinámicas de la empresa proponen la política. Yo creo que aquí hay un consenso y un acuerdo de país y creo que así se ha hecho la gestión, digamos, de las políticas públicas en nuestro país. Entonces, un poco el llamado a atención acá es lo siguiente, es, nosotros tenemos una política pública actual que no tiene un marco curricular, es decir, aquí no hay un marco curricular con el que uno pueda de alguna manera de alguna manera construir soluciones y uno ve cómo el ministerio un poco, digamos, en su afán de resolver la situación, pues también da tumbos en términos de cómo es la mejor solución por las presiones que se tienen alrededor de todo el tema. Entonces, yo lo que siento acá es que es muy importante realmente sentarnos a establecer unas condiciones claras en términos de qué es lo que nosotros queremos que pase en términos del desarrollo de las capacidades, no del sistema. Es que yo lo vuelvo, insisto, con lo que yo he venido discutiendo en los últimos días. El problema no es del sistema educativo, el problema no es cómo yo movilizo para que haya clases y las universidades desarrollen sus clases y los maestros puedan ir a sus clases con sus 30 o 40 niños. Yo creo que ese no es el problema. Y creo que Nelson lo decía muy bien. Yo que hablo con tantos maestros y uno los llama y bueno, ¿y cómo están? No, estoy levantado desde muy temprano, estoy trasnochándome un montón. ¿Y por qué? No, es que tengo que hacer la guía, tengo que calificar, tengo que hacer la retroalimentación. Yo decía, ¡ay, Dios mío! Entonces uno no mira en fenómenos como Coursera o DX, donde compartimos el conocimiento, donde podemos hacer un trabajo colaborativo y co-creativo un poco que nos permita a nosotros, digamos, actuar, pero eso es muy difícil en Colombia. ¿Por qué es muy difícil en Colombia? Porque no hay un marco curricular que nos permita a nosotros, digamos, un marco de actuación para atender esto. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado muchas cosas. Primero, el viernes quedó absolutamente demostrado que la inteligencia emocional de nosotros está sin estrenar, y cuando hablo de la inteligencia emocional, siento que ese tema de la autorregulación está evidente en lo que pasó, en el fenómeno del viernes sin IVA. Creo que también, digamos, lo que se está dando aquí es que tenemos un sistema que es totalmente vertical, que cualquier movimiento que tengamos en el sistema lo desarticula y parece un castillo de nada, saltan por todos lados. Siento que nuestra posición, y lo digo un poco con todo lo que ha pasado, no solamente en nuestro sector educativo, en todos los sectores, ha sido una posición totalmente reactiva. Nosotros es como cuando hay un temblor y todo el mundo baja las escaleras gritando y al final nadie sabe para dónde va, pero todos gritamos y todos proponemos cosas y creo que esa posición demasiado reactiva nos ha hecho tomar malas decisiones. Creo que y retomo lo que dijo Nelson, creo que nos faltó pensarnos más lo que iba a pasar en el sector en términos de si queríamos una educación remota o si queríamos realmente pensarnos una educación virtual. Siento que seguimos utilizando la tecnología como pañitos de agua tibia y es que estamos esperando en qué momento pasa la pandemia para digamos, desmontar todo esto que hemos avanzado. Siento que también aquí ha habido unos grandes problemas en términos de la convergencia, en términos, por ejemplo, de la convergencia de medios. Siento que no sabemos
digamos, utilizar la radio, que no sabemos utilizar la televisión, que tenemos muchas dificultades con el uso de Internet. eh, y siento que no hemos podido resolver el problema. Ahora, digamos, eso es como la visión un poco apocalíptica que les pongo, pero cuando uno mira el tema en total coincidencia, siento que no nos estamos preparando para el post-COVID, para qué viene después, porque al final no sabemos cómo podemos aprovechar los aprendizajes que tuvimos acá y cómo podemos nosotros realmente seguir avanzando en términos de la calidad, pero no de la calidad del sistema, sino cómo nosotros somos capaces de diseñar experiencias que sean potentes para desarrollar las capacidades de nuestros niños y jóvenes para la frustración, para el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Creo que esas preguntas que son fundamentales no las hemos resuelto y seguimos pensando que lo importante es que se reactiven los colegios para que los niños puedan otra vez ir a sus escenarios de encierro un poco para que nos ayuden un poco a nosotros en este sistema productivo loco a poder nosotros regresar a los trabajos con más tranquilidad. Entonces, siento que y quiero poner eso como en polémica, y creo que aquí lo está colocando en el chat Diego, y lo iba a decir, es decir, sentimos que la escuela todavía es una guardería y que nos funciona mucho como guardería y no realmente la preocupación de nosotros es cómo se está afectando el desarrollo de las capacidades. Yo leí un informe hace unos días de la preocupación del gobierno americano con lo que estaba pasando en el sistema educativo y él decía que si en el tema sufren los veranos, digamos en Estados Unidos, porque hay cierto retroceso en el proceso que vienen los niños, pues la pandemia ha sido un caos en términos de los retrocesos que van a tener. Y eso es muy complicado porque eso puede generar muchos problemas en en la generación de estos niños y jóvenes. Entonces, a mí me encanta dejar en estos escenarios como mucha preocupación, porque es que la preocupación es la que nos lleva luego a hacer acciones. Entonces, sí, debemos estar súper preocupados porque esto no está funcionando bien y porque tenemos que repensarnos la educación desde otras posibilidades y de otras formas. Y yo creo que ahí tomo lo que decía Cristian cuando nos mostraba esto, y yo creo que deben haber unos cambios supremamente radicales en la forma en que lo estamos haciendo. Hay un filósofo, no sé si fue Harari, bueno, que decía, antes nosotros le dábamos a los mayores, a los adultos, la responsabilidad de la formación de los niños en las escuelas, digamos, este modelo de maestro y de los niños, digamos, con la experiencia que tienen para desarrollar las capacidades, pero no sé si ahorita los adultos tienen las capacidades para enseñarle a los niños cómo enfrentar la incertidumbre. Creo que de pronto nosotros los adultos somos los que menos, digamos, capacidad tenemos para enseñarle a los niños y a las nuevas generaciones cómo enfrentar la incertidumbre. Esto es un gran dilema porque puede alterar el formato, como decía Cristian, de forma radical. Es decir, imagínense un sistema o un sistema educativo sin maestros. Y no estoy diciendo que sean máquinas, estoy diciendo de pronto hay otras formas. Tenemos que lograr que los niños interactúen entre ellos de otra forma para que se desarrollen sus capacidades. De pronto nosotros los adultos sobramos un poco ahí, necesitamos reconfigurarlos en eso que llamamos ecosistema de otra forma. Entonces, aquí hay unos grandes dilemas, y yo siento que es muy importante ponerlos de presente porque al final, digamos, nosotros también somos responsables. No es un tema de sentarnos a esperar cómo viene el futuro, sino realmente nosotros lo que tenemos que hacer es pensar mucho el futuro para mirar cómo vamos a construir y qué es lo que queremos construir, y cómo queremos que sea la educación del futuro. Y para mí la educación del futuro no son seres cyborg, mitad humanos y mitad máquinas, o nosotros pegados con dispositivos, sino realmente la educación del futuro es aquella que es sensible al desarrollo de nuestras capacidades, sensible digamos, a impulsar que nosotros podamos desarrollar nuestros intereses y desarrollar nuestras capacidades humanas, pero no solamente una educación centrada en el ser humano y en el desarrollo humano, sino también una educación que esté centrada también en cómo nosotros, digamos, protegemos y salvaguardamos el ecosistema en el que vivimos. Y no solamente estoy hablando de un ecosistema medioambiental, estoy hablando de un ecosistema social, estoy hablando de un ecosistema de filosofía y de futuro, digamos, un poco de mejor calidad. Y ese concepto de ecosistema, ¿por qué es tan importante? Porque habla de una palabra que me parece a mí supremamente estratégica en este punto y tiene que ver con el equilibrio. Alguien decía hace unos días que
que cuando vamos a volver a la normalidad, como si la normalidad estuviera bien. Si hay algo que no quisiéramos algunos regresar es a la normalidad porque estaba muy desequilibrada. Entonces, siento que tenemos que llenarnos de muchas preocupaciones para que nosotros de alguna manera podamos pensar y reflexionar desde múltiples posiciones. Y yo no siento que esto sea un solo tema de académicos o de investigadores o de filósofos o de ingenieros o de matemáticos. Aquí yo creo que es un problema de todos como sociedad, de cómo de alguna manera tener una convergencia y una hibridación de pensarnos todo lo que está pasando para tomar decisiones y también no solamente, y en eso digamos que hay una posición un poco, digamos, muy complicada de nosotros los humanos, y es que hay veces nos interesa ver solo lo bueno. Yo creo que aquí también hay que ver los riesgos y sabíamos que una pandemia podía venir y sabemos que de pronto un asteroide nos puede acabar y sabemos que hay muchas cosas que pueden pasar, pero como que al final nunca nos preparamos para eso. Entonces yo siento que la innovación también tiene que brindarnos no la capacidad de cómo armamos cada uno un búnker en la casa, sino de alguna manera cómo desarrollamos nuestras capacidades para actuar hasta en estos fenómenos de incertidumbre que estamos viendo y que va a ser la constante de aquí en adelante. El cambio va a ser la constante, todo lo que viene del futuro, ¿no? Lo que viene un poco hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Damos paso a Cristian, recogiendo un poco lo que se ha hablado, pues desde dos lugares, desde, digamos, los contextos educativos en relación con el currículo, con los escenarios, ¿cierto? Y cómo la legalidad educativa actual va casi en contra de esto que ustedes han propuesto desde las habilidades, destrezas y capacidades que deberían desarrollarse para generar innovaciones, para generar sinergias de diferentes empresas, de economías colaborativas que puedan avanzar y generar bienestar en las sociedades. Cuéntame cuál sería tu opinión, Cristian. Mira, yo creo que finalmente lo que todos buscamos, o el ideal, sería, digamos, que una sociedad más equitativa, ¿cierto? Una sociedad donde haya una mayor cantidad de equidad. Y yo creo que uno de los grandes, o dos de los más grandes dinamizadores de la equidad es, uno, la educación y dos, la salud, ¿sí? Yo, pues, a mí todavía es un poco inconcebible, pues, que en pleno siglo XXI, ¿cierto? O sea, la gente se esté muriendo en un parto por un tema que no tengan una cobertura en salud X, ¿cierto? O que den vueltas por todas las ciudades en una ambulancia o ni siquiera en una ambulancia, sino simplemente porque no los atienden. Entonces, digamos eh, que yo creo que en la medida que la sociedad vaya teniendo una mayor capacidad en salud y una mayor capacidad en educación, todo va a tender hacia la equidad y va dejando a todo el mundo sobre una línea base más parecida. Es imposible asegurar los ingresos de todo el mundo y que todo el mundo gane lo mismo y que todo el mundo viva igual y que entonces eso a mí en lo personal y mi forma de pensamiento lo veo un poco utópico, ¿cierto? Pero sí creo que puede haber una mayor equidad si hay una mejor línea base para todo el mundo y creo que la educación puede formar ahí es un ingrediente absolutamente esencial. Es muy difícil yo pretender tener una sociedad equitativa cuando estoy mandando a la gente a las escuelas, pero un campesino que tiene 3 hijos, el uno tiene 8 años, el otro tiene 12, el otro tiene 15, que tiene que ir, pues no va a tener 3 computadores para que los tres se conecten los tres al tiempo a revisar, a ver su clase. O sea, fácilmente no tiene ninguno, fácilmente ni siquiera tiene internet, ¿sí? Fácilmente esos niños tienen que caminar horas para llegar a un pueblo donde haya internet y en el pueblo puede haber 2 terminales y en esas 2 terminales, que son las que usan el café internet, y hay 75 niños. Entonces, digamos que hay que, primero, hay que asegurar que hay una mayor cobertura en educación. Tampoco es un fenómeno lógico, ni mucho menos, que una educación privada sea mucho mejor en términos de calidad que una educación pública. ¿Sí? Digamos que la universidad es pública acá, bueno, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, y ellas tienen unos currículos supremamente fuertes. Y los profesionales que de ellos salen son profesionales absolutamente maravillosos. ¿Sí? Pero eso no sucede con los colegios. ¿Sí? Digamos que los colegios, esa calidad en la educación no es la misma, está todavía muy desbalanceado.
yo creo que ahí, en ese caso, las herramientas tecnológicas, como lo han hecho en el tema de la salud, sí podrían ayudar muchísimo. O sea, como lo hablaba ahorita Nelson, ¿por qué hay 550 personas dictando el mismo curso de cálculo uno en Internet en el mismo momento? O sea, ¿por qué no podríamos tener un solo curso, ¿sí? Con unos niveles donde la gente estuviera nivelada y la gente tuviera esa misma capacidad de acceso a las ventajas y a las oportunidades de la sociedad. Yo creo que el modelo educativo como está de 40 niños en un salón, eso ya no tiene sentido. O sea, eso ya no debería existir. Alguien decía en algún momento que si alguien pusiera un médico de hace 300 años en un quirófano hoy, básicamente no sabe qué hacer. O sea, no sabría por dónde arrancar. Pero si alguien pusiera un maestro de hace 300 años en un salón hoy, se demora 10 o 20 minutos en cogerle el tiro a la clase y seguir. ¿Sí? Entonces, eso lo que demuestra es que la educación no ha evolucionado a la velocidad, ¿sí? Que debería haber evolucionado de acuerdo a la necesidad que está pidiendo la sociedad. Eh, yo centraría o pondría una política mucho más ambiciosa en cuanto a la homogeneización de la educación, utilizaría los medios digitales de una manera muchísimo más fuerte, no para hacer educación remota, como dice Nelson, sino para hacer educación virtual, o sea, verdadera educación de calidad. Eh, Finalmente, en estos días alguien me proponía a mí que si compraba un seguro educativo universitario para mi hijo, ¿sí? Y la verdad, yo no lo tomé. Es que yo no sé ni siquiera si él va a ir a la universidad. O sea, yo no sé si el modelo de universidad del día de mañana, dentro de 20 o 15 años que a él le toque entrar, todavía va a ser válido. O sea, lo que uno ve hoy en día a través de tanta gente que han ido formando sus empresas, creando sus cosas, sus negocios, o que las mismas empresas les decimos, no, a mí no me importa lo que usted estudió, no es que yo soy agrónomo, no me importa que usted sea agrónomo, venga para acá para que trabaje en plásticos y yo usted lo formo. A mí lo que me interesa son sus capacidades no técnicas. Me interesa la forma en que eres capaz de formar equipo, la forma en que eres capaz de sacar algo adelante, la resiliencia que tienes, la capacidad de trabajo que tienes, la forma en que voltea los problemas. Entonces, yo tengo agrónomos trabajando en mi planta de plásticos, ¿sí? Tengo ingenieros mecánicos haciendo cosas de mercadeo, o sea, cosas que no trabajaron en lo más mínimo de esa cosa de educación, están haciendo otra cosa completamente distinta. Tengo ingenieros civiles en ventas, en productos que no tienen nada que ver con ingeniería civil. Entonces, eh, yo creo que esa educación primaria, esa educación secundaria, tenemos la posibilidad de volverla mucho más equitativa. Creo que podemos, con los medios tecnológicos, disminuir ese abarrotamiento, pues un maestro con 45 estudiantes a los 13 años todos, me imagino que eso es una absoluta locura, las posibilidades de aprendizaje creo que se quitan un montón. Ese tema de mandar a los niños para el colegio, pues para poder ir a trabajar, eso no me parece que tiene tanto sentido. O sea, de pronto entonces volvamos al modelo del maestro aprendiz, donde es un maestro por estudiante, ¿cierto? Y así funcionaría, pero eso no es replicable en una sociedad de 7 billones de personas. Entonces tenemos que apalancarnos de los medios digitales y la forma para hacerlo más masivo. Eh, yo creo que esto apenas arranca, o sea, yo creo que definitivamente la sociedad no va a tener los cambios como todo el mundo se imagina, que vamos a llegar post-COVID y somos personas completamente nuevas y a todos nos cambió el chip, lo vimos el día sin IVA. Eso no va a cambiar como todos estamos esperando que cambie, pero ojalá sí sirva para hacer alguno que otro, por lo menos acercamiento, donde profesores que en la vida se habían siquiera, digamos, entrado en el tema tecnológico, por lo menos ya lo están aprendiendo y están haciendo ese gran esfuerzo. Y yo veo mucha gente tratando de hacer cosas diferentes, pero creo que todavía estamos muy lejos. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a avanzar. Nelson, Nelson, recogiendo la última pregunta, ¿cuáles deberían ser esas acciones que permitirían esos avances y esos rompimientos de los contextos en relación con la política educativa del país?
No sé si he sonado positivo en las anteriores respuestas, espero que sí. Intento ser muy positivo. En este ámbito soy absolutamente pesimista. O sea, no le apuesto absolutamente nada a un cambio significativo. Yo creo que en educación va a ocurrir lo mismo que ha venido ocurriendo en todos los demás sectores. Eh, Va a llegar un Uber en educación, con un modelo absolutamente diferente, con una, como decía Cristian en la primera pregunta, con un modelo absolutamente disruptivo en educación. Va a generar una propuesta totalmente diferente a la que poco a poco las personas nos vamos a ir moviendo. Y el sistema regulatorio, pues Uber llegó a Colombia, si mi memoria no me falla, hace 15 años, entre 10 y 15 años, y hoy en Colombia no existe una reglamentación para Uber. Creo que va a pasar exactamente lo mismo, va a llegar un modelo educativo, o se va a producir aquí en Colombia un modelo educativo absolutamente disruptor, mucho más ligado a los desafíos que plantea la educación hoy día, y ese modelo van a pasar 10 o 20 años sin reglamentación, operando con, pues, tal cual Uber, o sea, lo sancionan, después llega a la corte y retira la sanción, se la pasan negociando a ver si algún día va a haber alguna reglamentación. Yo imagino que va a ser, a pesar de que en la pregunta anterior había dicho que no era futurista, en esta sí me anticipo a pensar que el nuevo modelo educativo va a ser disruptivo y no va a estar en sintonía con las políticas educativas. Y las políticas educativas van a demorar décadas en ponerse en sintonía. Fabián, Bueno, yo quisiera Nelson, hacer un muchísimas comentario con gracias. respecto a lo que dijo Nelson. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que el Uber de la educación ya llegó a Colombia. El Uber de la educación se llama EDX, se llama Coursera, se llama Platzi. Ese es el Uber de la educación. ¿Quién regula estas plataformas en el país? Creo que ya están intentando desde el ministerio hacer acciones para regularlo. O cómo se regulan la entrada de las universidades, por ejemplo, el caso de las universidades españolas a nuestro país. Eso no está regulado, pero el Uber ya está acá. Y con respecto al tema de las políticas, yo tenía una expectativa, Nelson, con respecto a esto, y es que con la subida de nosotros a la OCDE había una expectativa que íbamos a tener una reforma educativa muy rápido, porque además todos los países que se han subido a la OCDE pues han hecho reformas educativas, y el caso de Latinoamérica pues es particular, es decir, Chile se subió a la OCDE, hizo reforma educativa en competencia siglo XXI, no le ha ido muy bien, al igual que México hizo reforma educativa en competencias siglo XXI y no le ha ido muy bien. Ahora, no creo que haya el momento, no creo que este es el momento para hablar de una reforma educativa, pero la estamos pidiendo a gritos, la estamos pidiendo a gritos. Ahora, yo siento un poco, y miren lo que está pasando. Nunca pensé, es decir, aquí está pasando con las universidades, está pasando lo que pasó con los bancos y las criptomonedas. Yo nunca pensé que los bancos se fueran a subir tan rápido al tema de las criptomonedas. Y ya el año pasado JP Morgan en Estados Unidos se subió al tema de las criptomonedas, que habían rechazado el tema. Ahora, yo nunca pensé que un modelo como Coursera o como DX pusiera a las universidades a producirle sus contenidos. Entren a las plataformas de Coursera y entren a las plataformas de X. ¿Quién produce los contenidos? Aquí ya están Javeriana, Andes, hay muchas universidades produciendo los contenidos a estas plataformas que además están, digamos, transformando un poco. ¿Quiénes son los gigantes globales de la educación? Este tipo de plataformas son las que están reconfigurando un poco la educación. Ahora, cuando uno mira la calidad de los procesos de estas, uno dice, uy, queda uno preocupadísimo porque volvemos a lo que está diciendo Fabián con la investigación que hicieron de las 2.800 guías que además tuve el grato de leerla, y es, vamos a tener unas guías que dicen todo el tiempo, dice, lea este texto y haga un dibujo. Y aquí está pasando con los procesos de Coursera y con todo esto, que son modelos que se van a ir fortaleciendo, pero en este momento son demasiado básicos con respecto a la capacidad, al desarrollo de capacidades. Y es que al final son unos cursos muy ingenuos, digamos, en términos de fortalecer, pero que están inundando el mundo. Es decir, miremos la posición global de un Coursera o un edX en el mundo y el capital que están moviendo a nivel global. Entonces yo creo que aquí hay que decirlo, y preocupa, Nelson, con lo que estabas diciendo, el Uber de la educación ya llegó y parece que no lo vemos, es como un poco invisible, a veces es como que, bueno, eso era lo que quería compartir. No, completamente de acuerdo, y
Sí, la reforma, o sea, digamos, el país le encantan las reformas, pero no es capaz de llevarlas a cabo. O sea, llevamos la reforma educativa, necesitamos reforma a la justicia, necesitamos, y simplemente no ocurren. Es muy sobado, es muy sobado. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, Cristian, Nelson por la participación. Ha sido un espacio altamente grato. Hay muchas preguntas que se generan en relación con cómo logramos los maestros integrar estas capacidades, competencias en el aula. De alguna manera, ustedes han dado su punto de vista en relación con estas preguntas. Hay personas que agradecen y dan gracias agradecen y ponen este conversatorio como excelente. Agradecemos a Norma, a Diego, a Viviana, a Ofira, a Mauro por su participación en este webinar. Ha sido un espacio muy interesante. El tema da para mucho, es una innovación, es un tema que nos tiene siempre atentos en Click. Los invitamos a unirse a la fanpage para que reciban las otras invitaciones. El próximo conversatorio que vamos a tener es sobre neuroeducación. Es el 1 de julio, invitadísimos todos. Muchísimas gracias a los participantes y a los ponentes. Que tengan una muy feliz noche. Solamente una cosita, Fabián, ahí. Voy a dejar en el chat en este momento una encuesta de satisfacción y de posibles temas que quieran tratar en posteriores webinars. En el siguiente enlace en el chat lo pueden revisar. Eso nos ayudaría mucho a mejorar cada día más este proceso de... Que tengan una muy, muy feliz noche. Muchísimas gracias a los ponentes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la generosidad de tiempo de los asistentes y feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Los invitamos a visitar nuestra página, a visitar nuestros anteriores webinars sobre educación. Muchas gracias por asistir. Buenas noches.